Nos está acompañando la doctora Albertina Navas, ella es directora de comunicación de la PUCE. Albertina, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto. Buen día, Fernando, un gusto estar contigo y compartir con la audiencia. Compartir especialmente, vivimos en un ámbito de violencia, incertidumbre y claro, estar bien informados es muy importante. Vemos que en redes sociales se sube cualquier cantidad de información, pero ¿cómo discernir eso, Albertina? Es correcto, en estos tiempos de alta conflictividad social es difícil a veces identificar, porque no es solamente noticias falsas, a veces vemos noticias verdaderas en contextos que no corresponden, noticias falsas en contextos verdaderos o noticias verdaderas sin contexto. Entonces tenemos que ser cuidadosos de no caer en cualquier tipo de manipulación que nos induzca a una conclusión que no es válida. Para eso es importante primero verificar la fuente, es decir, estar seguros que de donde estamos tomando la noticia sea una fuente confiable que haya hecho el proceso periodístico de verificación. Hay que también contrastar con fuentes oficiales, que en muchos casos son las únicas fuentes que nos pueden decir si ciertos temas han ocurrido o no, y por supuesto hacer también una validación de datos, pues hay herramientas que nos permiten identificar si un video, si un texto, si un audio han sido manipulados. Veíamos justamente este día martes que sucedió varios hechos de violencia en nuestro país, que varias personas en varios grupos de WhatsApp enviaban cualquier tipo de información, ¿no? Como tú lo decías, sin verificarlo, porque en redes sociales se da mucha mala información. Pero si bien es cierto, cuando nosotros contrastamos, vemos y tenemos esa seguridad, ¿vale compartir este tipo de hechos violentos o es preferible no hacerlo? Correcto, tenemos que estar conscientes que en estos procesos se quiere posicionar una narrativa del terror, que nos inhiba de hacer cosas, que nos deje en la casa, que nos dé miedo seguir nuestra vida normal. En esos casos es muy difícil a veces reconocer y entendemos que los ciudadanos no dispongan de todas las posibilidades tecnológicas para hacer su propia verificación. Y en esos casos yo sugiero el principio que se dice ante la duda, abstención. Es decir, si no me consta de primera mano que una información es verdadera, es mejor no compartirla. Porque por un lado podemos estarle haciendo de agencia de relaciones públicas a los delincuentes, que lo que quieren es posicionar el terror. Entonces siempre preguntarnos, primero, ¿me consta? Es decir, ¿tengo la seguridad de que es verdadero? Segundo, ¿en qué le favorece a las personas involucradas que yo comparta esta información? Por ejemplo, información de rehenes, ¿cómo pueden sufrir sus familias si compartimos ese tipo de información que no está confirmada? Y tercero, ¿a quién, qué agendas posiciona que yo comparta esta información? Tal vez de buena fe estamos finalmente posicionando la idea de los delincuentes. Estamos hablando de este lado de la violencia, de la incertidumbre que causa justamente este tipo de informaciones. Pero ¿qué hacer desde el otro lado? Es decir, el lado que nos da la información correcta, tips, inclusive ideas para poder tratarlas y comunicarlas dentro de nuestro entorno familiar, que son muy importantes para salvaguardar justamente nuestra vida y nuestra cotidianidad en el día a día, por supuesto, en nuestro trabajo. ¿Cómo comunicar aquello en casa para que justamente tengamos la información precisa? Correcto, eso es importantísimo, un proceso tanto de los medios de comunicación en espacios como este, como también en el hogar. Y por ejemplo nosotros en esta semana de alto conflicto desde la Universidad Católica hemos provisto de herramientas a nuestra comunidad universitaria y a los periodistas y a la sociedad que nos permitan ir verificando. Por ejemplo, cumplimos el paso a paso de verificar si el video de los supuestos rehenes ejecutados era verdad y no hay evidencias de que el video sea verdadero ni de que haya sucedido en este contexto. Entonces tratamos de compartir con la comunidad. Es importante entonces que en nuestras familias recordemos a nuestros hijos esta lógica de si no te consta, no lo compartas. El por si acaso, no sé si es verdad, pero te comparto por si acaso, termina volviéndonos en amplificadores de la desinformación. Por supuesto, claro que sí. Ahora vemos también que en redes sociales se maneja mucho el tema del humor, a veces la crítica, obviamente basados en el entretenimiento. ¿Qué tan bueno, qué tan asertivo es justamente una información que necesita el ámbito de seriedad del caso, poderla proyectar en base al entretenimiento? Bueno, hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Hay temas y temas y los memes sin duda son parte de nuestra cultura.
Sin embargo, en temas muy sensibles tenemos que ponernos en los zapatos del otro. Es decir, si yo fuera esa víctima que está encañonada, que está secuestrada, que está amenazada, me gustaría que de esto se haga una mofa, que de esto se haga un espectáculo, que de esto se haga una burla. No solamente la víctima es la persona afectada, sino su familia, su entorno, su comunidad. Entonces es importante también que tengamos esa sensibilidad de que detrás de las noticias hay seres humanos, incluidos los periodistas, que también están en riesgo, y que tenemos que ser sensibles de no afectar más una situación que ya es amenazante para ellos. Albertina, quiero involucrarme un poco más también con un público que a veces no lo identificamos o no empatizamos bien con ellos al momento de comunicar, que son nuestros pequeños, nuestros niños. A veces ellos les causamos incertidumbre, les causamos justamente malestar o a veces una mala información. Como padres, ¿cómo debemos comunicar hechos positivos o negativos? Pero ¿cómo comunicarlos a ellos? Esa es una excelente pregunta porque los niños se dan cuenta de todo y en la mayoría de los casos ya tienen teléfonos celulares o iPads. Así que tratar de negar la realidad creo que es un error. Lo que hay que ayudarles es más bien a contextualizar, es decir, a sentarse con ellos, a revisar información de la que sea prudente de acuerdo a la edad del chico y por supuesto irles comentando qué se está haciendo de contrapeso. Entonces, mira, mijito, ha ocurrido esto, es difícil, es complicado, las fuerzas del orden nos están ayudando, nos están apoyando, nos están protegiendo y nosotros tenemos que hacer esto y esto y esto para cuidarnos. Entonces no se trata de infundir en ellos una lógica de pánico, sino de más bien de protección a ellos mismos y a su comunidad y de ser muy responsables desde pequeños con la información que comparten. Ahora, ellos han cambiado la mentalidad, han cambiado el chip, te digo, porque han vivido justamente una historia en nuestro país y en el mundo entero donde se vino pandemia, se vino en nuestro caso huelgas, en la actualidad violencia, incertidumbre como tal. ¿Cómo es el cambio en la mentalidad de ellos en el ámbito informativo, en el ámbito comunicacional? Correcto, si recordamos hace años cuando nosotros éramos pequeños, quizás la dificultad era en el acceso a la información. Ahora nuestros niños tienen sobreacceso a la información y en lo que hay que formarles es en el criterio. Es decir, hay excesiva información y lo que es difícil es reconocer cuál de esa información es de calidad y cuál es pertinente para su edad y circunstancias. Pero ellos tienen un cambio de chip, es decir, son mucho más maduros que niños de la antigüedad. No necesariamente más maduros, pero sí más informados. Es decir, están expuestos a través de muchas distintas vías a mucha más información de la que nosotros disponíamos a su edad. Por eso ahorita el reto no es acercarlos a la información porque ya la tienen, sino que filtren esa información a través de una lógica del respeto a la víctima, de la verificación de la información, de saber que no todo lo que se dice en redes sociales es verdadero, de que no todo lo que hablan en redes sociales son periodistas ni son medios de comunicación y que ellos tienen que empezar a hacer un filtro, aunque sea mínimo, y no creer por el hecho de que salga en una red social que eso ha ocurrido. Es decir, las personas que manejan redes sociales, tenemos periodistas, tenemos influencers y gente que obviamente le gusta generar algún tipo de información, de cualquier ámbito como tal. Tenemos la responsabilidad cada uno como ecuatorianos, como seres humanos, como personas que transmitimos una información mediante este aparatito, porque sin duda alguna nos acompaña a todos lados y a veces sucede un accidente, me voy a inventar, en la Simón Bolívar y ya lo estamos transmitiendo en vivo. Tenemos nosotros la responsabilidad de también generar ese filtro y poder proyectar una mejor información, una mejor comunicación a nuestra audiencia virtual. Correcto, y creo que el trabajo de los padres está también en apoyarles y formarles en qué es esta lógica de los influencers. Ahora nuestros pequeños tienden a seguir a personas de las que son casi fanáticas, son una suerte de hermandad que sigue y cree todo lo que dice una determinada persona, y ahí es donde los padres tienen que hacer contrapeso, de que estas personas pueden ser interesantes pero se pueden equivocar, no necesariamente saben de todos los temas, no necesariamente su voz es autorizada en todos los ámbitos. Entonces creo que los padres ahí son fundamentales en este contrapeso a esta avanzada de influencers sin filtro. Los influencers pueden apoyar muchísimo, efectivamente, a que una noticia verdadera se posicione,
pero los padres también son quienes tienen que formar a sus niños en poder reconocer, y es importante que conversen con sus chicos de a quiénes están siguiendo, quiénes son sus referentes en YouTube, en Instagram, en X, qué tipo de contenido les gusta consumir, y de alguna manera también poner ciertos límites a que su navegación no sea 100% libre, porque pueden tener acceso a contenidos que no son convenientes para su edad y contexto. Definitivamente es un tema muy amplio, Albertina, pero no me quiero ir sin preguntarte. Estamos viviendo una comunicación en crisis aquí en nuestro país. ¿Cómo proyectar o cómo difundir de manera eficiente al mundo entero? Porque nos está viendo totalmente devastados. Es correcto, y es importante que no se posicione como única posibilidad esta lógica del terror, porque termina siendo hacerle la corte a los delincuentes y que nos sentamos tan atrapados que no hagamos lo que tenemos que hacer. Es momento de no entrar en pánico, de verificar la información, de ponerla en un contexto para darle perspectiva y enfoque, y de no caer en radicalismos, porque el miedo nos puede hacer estar a favor de unos, romantizar a unos, ponerle también, demonizar a otros, y es momento de tener balance. Solo el balance promueve la paz. Perfecto. Desinformación y comunicación para la paz. Nos acompañó hoy la doctora Albertina Navas, directora de comunicación de la PUCE. Albertina, muchísimas gracias por